Estamos de regreso aquí en el 10 y en estos momentos vamos a hablar de cómo comunicarnos con paz, con amor, y justamente lo vamos a hacer de la mano con Perla Harriet Ernest, que nos acompaña el día de hoy, y también recordando que en días pasados estuvimos conmemorando el 10 de octubre exactamente el Día de la Salud Mental, y próximamente el 22 de octubre vamos a estar también conmemorando otro día muy importante, que es el Día de la Tartamudez. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de estos temas, así es que agradezco muchísimo, Perla, que estés con nosotros y que pongas sobre la mesa la salud mental. Bueno, el día de hoy ya, hoy por hoy ya hablamos más de esto, pero la tartamudez es un tema que todavía no está muy abierto a que las personas tengamos la información exacta sobre esto. Entonces, qué padre que lo hayas elegido el día de hoy para hablar. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, hay que reconocer que la comunicación es un vehículo para que entre todos nos comuniquemos, nos entendamos y sobre todo que nos pongamos de acuerdo. Yo crecí con tartamudez y para mí pronunciar dos palabras era de lo más complicado. Por lo tanto, a los 15 años me pregunté, ¿a qué vengo a este mundo? No sabía a qué venía, pero lo único que sí tenía claridad era a no tartamudear. Por mucho tiempo me la pasé tratando de no tartamudear, me volví muy disciplinada, muy enfocada. Y claro, hoy soy muy articulada y hoy platicar contigo, una televisión abierta, para mí ya es un deporte como si ya lo hubiera entrenado. Después me puse a reflexionar en todo este tiempo, porque llevo haciéndolo desde el 2007. Dije yo, si una persona con tartamudez tiene la capacidad de desarrollar una comunicación mucho más articulada, qué mejor que tuviera la conciencia para poder observar sus pensamientos y observar su mente. De ahí no solamente es para los 70 millones de personas que tartamudean en el mundo, estadísticamente afecta más a los hombres que a las mujeres, pero también ya va más para la humanidad entera. ¿Cómo estamos comunicándonos internamente lo que nos decimos? Tenemos miles de pensamientos diariamente con los que vivimos. De acuerdo a la narrativa que tenemos, con o sin tartamudez, ¿cuál es la narrativa? Entonces de ahí tenemos un cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro neocórtex. De acuerdo a cómo estoy externando, de acuerdo a cómo estoy percibiendo mi exterior, mejor dicho, ya sea que mi sistema parasimpático va a estar relajado o mi sistema simpático va a estar muy tenso. A la hora que yo esté tenso, mis emociones van a distorsionar. Van a hablar por nosotros. Van a hablar por nosotros con enojo, con ira, con mal humor, con tristeza. Y cada emoción es un símbolo de autorreflexión para saber qué es lo que estamos sintiendo para entonces poder pensar. De ahí, esa información del cerebro límbico se va a nuestro cerebro racional para crear pensamientos, y de ahí es como nos comunicamos. Si yo tuve un día bastante malo anteriormente, si yo dejo que mi cerebro reptiliano, el que es la supervivencia, o sea, estamos hechos para supervivir, para sobrevivir. Y claramente Puerto Vallarta eso hizo la semana pasada con la entrada del huracán. Yo creo que no estábamos pensando, ay, ¿qué vamos a crear? ¿Qué sueños vamos a crear? No, era ¿cómo vamos a sobrevivir? Claro. Entonces, tomando este ejemplo, si lo ponemos en un contexto diario, ¿cuánta gente vive sobreviviendo? Yo era una de esas personas que nada más era automatizar, reaccionar y sobrevivir. Por ello, dije yo, ¿cómo sería pensar deliberadamente, escoger mis intenciones, escoger mis emociones para poder ponerme de acuerdo contigo, comunicarme contigo y así poder vivir en paz? Entonces, la paz yo la veo como la ruta de la alimentación,
con la que me nutro, y no solamente para verme estéticamente bien, porque podemos vernos hermosas, pero por dentro a lo mejor estamos destrozados, estamos destrozados. Entonces, una cosa es la estética que se ve y otra cosa es la salud interna. ¿Con qué me estoy alimentando? ¿Cuánta alimentación chatarra hoy en día estamos expuestos? México es el número 2 en obesidad a nivel mundial. Entonces, alimentación nutricional. Y justamente hoy que estamos conmemorando también el Día de la Buena Alimentación, ¿no? Se nos juntaron los temas. Es que todo va de la mano. Todo va de la mano. Todo va de la mano. La alimentación emocional que me doy, la alimentación mental que me doy. ¿Cómo me estoy comportando conmigo misma? Por ejemplo, se ha demostrado que de acuerdo a los primeros 7 años de vida de nuestra infancia es como vamos a repetir patrones cuando somos adultos. Y ya sea que vamos a atacar, vamos a paralizarnos o vamos a huir. Y de ahí podemos sacrificarnos o ser muy aislantes o muy codependientes, ansiosos o muy resistentes o vengativos, muy juiciosos o traicioneros también, o miedo a la traición. Entonces, de acuerdo a todas estas interpretaciones, pues tenemos narrativas que si dejemos que nuestro cerebro límbico, que nuestro cerebro reptiliano hable por nosotros, pues por eso vamos por la vida con tantos problemas continuamente. Pero nos cuesta mucho, Perla, nos cuesta mucho amarnos, nos cuesta mucho a nosotros aceptarnos, ¿no? Incluso vernos al espejo y abrazarnos con todos nuestros defectos, con todas estas pues actitudes también que de repente nos hacen entristecer o que estamos en depresión, las preocupaciones, de repente queremos dejar de sentir. En lugar de abrazar eso, permitirnos, ¿no? Como vivir este duelo en los diferentes puntos de nuestra vida y decir, ok, ya, ahora, ¿cómo voy a pasar esto? ¿No? Nos cuesta mucho, estamos viviendo, y lo comentaste hace un ratito, en automático todo el tiempo. Supervivencia. Resolver los conflictos de la infancia, resolver conflictos internos. 2, regresar a los sistemas básicos de nuestros ancestros, de cómo se alimentaban, movernos más. Tenemos una vida hoy mucho más sedentaria con la tecnología, en donde todo es muy fácil, en donde todo es muy práctico, pero si vemos, hay 5 comunidades en el mundo: Okinawa, Japón; Grecia; Sardinia, Italia; Loma Linda, California; y Singapur, que son de las comunidades de los países más longevos en el mundo. Y todo es alimentación, movimiento, comunidad, amor y apoyo. Y sobre todo, compartir. Se nos ha olvidado compartir. Y sobre todo en culturas mucho más individualistas, como es una cultura americana, como es una cultura europea. Yo vivo en París desde hace varios años y crecí en varias partes del mundo, entonces he tenido la fortuna de conocer, no solamente ver como turista, pero ver cómo la gente vive. Y vamos a lo básico: cómo nos comunicamos internamente para que como yo me comunique contigo, cómo me relaciono contigo desde ese lenguaje universal de la amabilidad. A pesar de que a lo mejor no estoy teniendo un buen día, a pesar de que a lo mejor estoy viviendo situaciones muy complicadas, y vivimos situaciones complicadas, pero depende de cómo lo vemos. Y ese es el arte de entrenar nuestra mente para identificar que el cerebro es reaccionario y que la conciencia tiene la oportunidad de observar nuestro cerebro y nuestro pensamiento para crear deliberadamente. Vivir en amor. Usar el lenguaje fluido del alma, que es lo que yo llamo, que es desde la amabilidad, desde la neutralidad, estar abierto a las posibilidades sin tomarme las cosas personalmente, es porque a lo mejor tú me viste de una forma y a lo mejor como tú me viste de una forma, eso va a detonar algo que yo tengo inconscientemente. Yo requiero entender que nada es personal aquí, es como yo interpreto las cosas. Entonces, cuando el cuerpo está en armonía con su propia naturaleza humana y en hogar, también hay una armonía, porque en familia nos podemos poner de acuerdo, y esto no importa el nivel de estrato social.
porque tenemos estratos sociales económicos altos que tienen problemas devastadores constantemente y luchas internas todo el día, como también tenemos familias de escasos recursos con el mismo nivel de problema interno o como también con mucha armonía. Entonces aquí no aplica el nivel sociocultural económico, sino regresar a la esencia del ser humano, que es el amor. Cómo ponernos de acuerdo, repito, cómo ponernos de acuerdo, ser vulnerable, creativo. Oye, hoy necesito apoyo, ¿puedes ayudarme? Pero todas esas falsas creencias que a veces tenemos no nos los permiten. Incluso cuando hablamos de la educación, de las nuevas generaciones, de los hijos, los padres estamos preocupados porque no sabemos cómo educarlos, ¿no? E incluso tenemos esta frase tan coloquial de que es que no nacimos aprendidos a ser papás. Sin embargo, durante el camino te das cuenta que no hay mejor forma que educar a tus hijos que con el ejemplo. Sí. Con el ejemplo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y ahorita me impactó mucho esta frase que dices, esta información que me compartiste, que somos lo que aprendemos durante los primeros 7 años. Entonces, qué importante que nosotros como padres estemos sanos, estemos bien con nosotros mismos para poder pues pasarle eso a nuestros hijos, para poder reflejar eso con ellos y que ellos también crezcan en un ambiente que merecen, sano y lleno de amor, que el día de mañana siento que es la generación que podemos cambiar. Claro, y sobre todo esta generación Z viene a enseñarnos eso, viene a enseñarnos que las posibilidades son infinitas, pero también hay que reconocer que las generaciones pasadas tuvieron que abrir camino. ¿Por qué? Porque estaban hablando en un contexto en México, revolución, independencia. Hoy a nivel internacional, imagínate nuestros hermanos en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, cómo su sistema nervioso están sobreviviendo completamente. Ahí ya hay un trauma transgeneracional que se requiere resolver, y la salud mental sobre todo, pero nos quedamos en nuestro país también. ¿Cuántas cosas vamos aprendiendo, vamos heredando, que vamos repitiendo el mismo patrón? Yo recuerdo algo cuando tenía aproximadamente 15 años y vengo de una familia en donde mis padres rompieron paradigmas, rompieron estereotipos y se salieron de lo que habían crecido. Entonces hicieron lo mejor que pudieron con nosotras. Somos 2 niñas, yo y Silvia. Y yo recuerdo que me hice muy masculina, no en el sentido de verme masculina, no, sino en el sentido de hacer. Y en una etapa de mucho trabajo interno, me di cuenta que esa creencia transgeneracional venía de mi abuelo, porque mi abuelo, que en paz descanse, hace 3 meses, que por cierto amaba Vallarta. Y aquí tengo excelentes recuerdos de Vallarta, en donde él era negro. Entonces su descendencia eran esclavos de África, y cuando el Reino Unido conquistó África, pues trajo a muchos esclavos. Entonces mi ascendencia por parte de mi abuelo traía esto. Entonces él, siendo negro, en 1920 había un gran racismo en Reino Unido. Soy británica mexicana. Entonces, él quería salir adelante, pero un hombre tan sabio que dice que desde que tenía 10 años, él se dio cuenta que el color de su piel lo diferenciaba de los demás, y que su amiguito, que era blanco, le dijo un día: ya no me puedo juntar contigo, ya no podemos jugar. Él pregunta: ¿por qué? Porque eres negro y porque mis papás me dijeron que no. Entonces yo creo que eso lo marcó, que en el proceso peleó por los derechos de los somalíes, de los refugiados en Inglaterra. Se convirtió en el primer regente de Gales negro en el 2000 y dejó un gran legado. Y yo creo que transgeneracionalmente yo traía esa carga masculina de hacer, y que con ese lado femenino no estaba conectado. Hasta que entonces me doy cuenta y dije: ok, esa fue historia de Henry Joseph Ernest, mi abuelo, no es mía. Hoy es otra historia, y conectarme con mi presente, conectarme con mi esencia y jugar con mi ambos hemisferios, porque
energía femenina, masculina, tiene que ver con ambos hemisferios. Pero sé que no tenemos tanto tiempo para entrar en este tema y ya te vi como no, de... ¿sí? Y sabes qué? Que la verdad estoy disfrutando muchísimo poder platicar contigo y definitivamente me encantaría tener más tiempo para abordar muchos temas, no solamente uno, pero yo no quiero que te vayas sin brindar un último mensaje a nuestra audiencia. Que es la felicidad. Que es justamente, hablamos del amor, darnos cuenta de lo transgeneracional, habitar nuestra piel. Y la felicidad es compartir nuestra cultura. ¿Y qué es cultura? Nuestras creaciones que beneficien a la humanidad. Entonces, algo que les dejo a todos. ¿Te veo a ti o veo a la cámara Aquí auténticamente? A tu cámara, esta cámara. Veo auténticamente. Ok. No importa de dónde vengas, no importa el origen, tu situación o tu condición, porque tienes el derecho y la capacidad de hablar el lenguaje fluido de tu alma para vivir en paz, en amor y felicidad. Hoy más que nunca, entre todos, brindándonos el apoyo, el amor y sobre todo colaborar, saber que no competimos porque cada uno nos desarrollamos de acuerdo a nuestra verdadera esencia. Y recuerda, si necesitas apoyo, siempre hay alguien quien pueda tenderte ese apoyo. Qué hermoso mensaje, Perla. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por brindarnos estas hermosas palabras para toda nuestra audiencia y esperamos de verdad tener pronto nuevamente la oportunidad de seguir platicando contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fue un placer. Un placer. Los voy a invitar ahora a una breve pausa comercial, pero no se vayan, volvemos con más.